El día de hoy tenemos la fortuna de contar con nuestro compañero el licenciado Abraham Castillo. Con una trayectoria de más de 20 años en la industria del control de plagas, nos va a hacer el honor de presentarnos el webinar del día de hoy por parte de Rentokil Terminix. Esperamos que disfruten esta presentación. Muchas gracias, Abraham. Bienvenidos todos y bienvenido, Abraham. Gracias, Nayeli. Pues bueno, hablemos de control de plagas. Me gustaría iniciar comentando que el control de plagas está implícito en nuestras actividades del día a día, ya sea que nosotros seamos este servicio, que seamos algún consumidor de una marca de alimentos, bebidas, consumidor de algún servicio, siempre estará presente detrás de esa marca un proveedor de control de plagas. Hoy día, para que nosotros llevemos un alimento a nuestra mesa, podamos consumir ese alimento con seguridad y no nos haga daño, detrás de toda esa producción existen controles que van a prevenir que justamente tengamos un riesgo por la ingestión de este tipo de productos. Y justamente dentro de estos controles, el control de plagas es un punto fundamental para evitar riesgos asociados a la presencia de estos organismos en estas instalaciones. Es importante comentarles también que en el contexto actual, los profesionales en el control de plagas tenemos muchos retos por delante. Y estos retos están asociados a las actitudes, percepciones y preocupaciones que nuestros clientes tienen de manera genuina, particularmente por el impacto que puede representar el uso de los plaguicidas en las instalaciones en donde ellos trabajan o radican. Nosotros estamos implementando diferentes estrategias para poder estar a la altura de la tendencia, en donde la tendencia nos indica un distanciamiento en el uso de los plaguicidas, con la finalidad de ir contando o implementando programas que cuiden la sustentabilidad y el medio ambiente. Y esto es paralelo a la menor utilización, insisto, de sustancias tóxicas, que en paralelo se está presentando un imagen o es a la par de que cada vez se va documentando más el incremento de la resistencia a los plaguicidas de ciertos organismos plaga. Entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que estar preparándonos en el sentido de ir entendiendo las tendencias, las nuevas moléculas, los plaguicidas banda verde que podemos estar utilizando con la finalidad de implementar programas de control de plagas seguros para nuestros clientes y para el personal que está atendiendo estas instalaciones. Es importante también mencionar que el mercado actualmente demanda control de plagas. Hay una información de la Organización Mundial de la Organización de las Naciones Unidas que refiere que para el 2050 el crecimiento de la población urbana va a pasar del 55% al 68%. ¿Esto qué indica? Mayor demanda de alimentos, mayor demanda de servicios. Una proyección de la FAO indica que la demanda de alimentos para el 2050 requiere o proyecta alimentar a más de 9,000 millones de personas. Por ende, muchas marcas, muchas empresas van a requerir un crecimiento, una infraestructura y implementar justamente estos programas de control de plagas para poder cubrir con esas barreras sanitarias que puedan presentarse, cumplir con las normativas de inocuidad alimentaria que van a estar implementando y sobre todo incluir toda la parte de auditorías a los programas de control de plagas, puntualmente desde el enfoque de riesgo que implica la presencia de un organismo plaga. Si nos cambiamos completamente de entorno, salimos de la industria alimentaria, vamos a comer a un restaurante, por supuesto que a nadie de nosotros nos gustaría en ese lugar observáramos presencia de algún organismo plaga.
Por supuesto, entonces, las plagas van a representar de inicio una molestia para quien la observe, en el sentido estricto de ser un consumidor, un visitante de algún lugar, estar atendiendo a algún cliente en nuestras instalaciones y observar la presencia de estos organismos no es nada grave. Entonces, esto representa de inicio una molestia. Pero bueno, vamos a ver un poco qué es plaga. Lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que la plaga son especies que pueden estar implicadas en la transmisión de enfermedades infecciosas para el ser humano, ¿okay? Pueden dañar el hábitat y el bienestar urbano, y también esto va a ser cuando su existencia es continua en el tiempo y está por encima de niveles considerados como normales. ¿A qué me refiero con esto? Que probablemente podamos estar en nuestra casa, observemos de repente el ingreso de una mosca en nuestro hogar por alguna condición externa, ambiental, alguna disposición o más bien alguna presencia de materia orgánica que pudieran estar utilizando para alimentarse, pero solamente es una actividad aislada. Traslademos esto a un lugar donde hay una producción, ya sea en una cocina de un restaurante, en una planta de alimentos, en una farma, en una industria farma. La presencia tal vez de esta mosca con las condiciones adecuadas generaría un impacto directo en la seguridad e inocuidad de ese lugar. Entonces cambia completamente el entorno y el riesgo del impacto que pueda tener este organismo. Para poner un ejemplo puntualmente de lo que hablo, de lo que se refiere de la Organización Mundial de la Salud, la plaga que está implicada de manera directa con la transmisión de una enfermedad, podemos asociarla puntualmente en México al mosquito. El mosquito, sabemos que en ciertas zonas, Guerrero, Morelos, Chiapas, es un vector importante de transmisión de enfermedades. En el último reporte de la Secretaría de Salud generó en 2022, se refiere que tuvimos 12,671 casos de dengue confirmados en México, de los cuales se presentaron 53 defunciones. Entonces, es una realidad que los organismos plaga, puntualmente este vector que estamos platicando, el mosquito, que presenta un riesgo sanitario respecto al impacto que puede representar en la transmisión de estas enfermedades. Se dice que el mosquito en realidad es el insecto que más muertes ha causado en el mundo, más allá de las muertes que puede ocasionar una guerra. Entonces, es un dato bastante impactante. Sin embargo, también el término plaga podemos asociarlo a cualquier animal o insecto no deseado y puede incluir, por supuesto, aves, roedores, moscas, las etapas de larva o huevo de estos organismos que pueden estar presentes en las instalaciones y, por supuesto, pueden representar un riesgo importante para la inocuidad de los alimentos, ya que las aves, roedores y algunos insectos pueden ser una fuente de microorganismos patógenos y de descomposición. Entonces, el impacto que vamos entendiendo referente a la presencia de un organismo plaga va cambiando en el enfoque. Sin embargo, también es importante platicar que el término plaga es muy amplio y es debido a que existen muchos tipos de plaga. Un organismo puede ser considerado plaga por una persona en un determinado lugar y momento, pero ese mismo organismo para otra persona puede ser una especie benéfica. Podríamos mencionar un ejemplo, por ejemplo, los organismos destructores de madera, los que conocemos, termitas, escarabajos barrenadores, son grandes degradadores de materia orgánica en la naturaleza, en los bosques. Son grandes degradadores de esta madera que ya está, los árboles ya cumplieron su edad, van degradando toda esta materia orgánica. Sin embargo, estos organismos, termitas, escarabajos de madera seca o de madera húmeda, en presencia o en actividad, por ejemplo, imagínense ustedes, en un museo, en donde tengamos una pintura y este marco de esta obra de arte muchas veces
con valor histórico, bañado en oro, etcétera, sea atacado por este tipo de plagas, el impacto y la definición cambia completamente. Entonces, siempre vamos a estar evaluando el control de plagas de acuerdo al lugar y momento en que se está presentando esta actividad. ¿Ok? Otro ejemplo claro, México es muy común que los fines de semana las familias asistan a las plazas públicas. Hemos observado, casi la mayoría de nosotros, que de repente es una fuente o es un punto de atracción cuando las personas alimentan a las palomas en estas plazas públicas. Es un punto de atracción, es algo normal. Yo lo vería de esta forma, en este espacio. Sin embargo, este mismo grupo de palomas, teniendo una actividad en una industria alimenticia, en una industria farmacéutica, en la terraza de algún restaurante, van a generar una molestia y un daño hacia ese entorno. Volvemos a tener un ejemplo de cómo cambia la percepción de estos organismos, entendiendo el entorno y la situación en la que se están presentando. También es importante mencionar cuáles son las razones para poder implementar un programa de control de plagas. Ya mencionamos una de estas, que eran las molestias que pueden ocasionar los organismos plaga cuando los observamos, sea la actividad que estemos generando. Pero también es importante el impacto a la salud y las enfermedades que estos organismos pueden causar. Las enfermedades que los organismos plaga transmiten al hombre son causadas principalmente por bacterias, virus, hongos, y hay dos tipos de transmisión. Podríamos mencionar la primera transmisión, es una transmisión pasiva, que es cuando los organismos plaga transportan estas bacterias, virus u hongos y las transportan a las superficies que pueden estar en contacto con los alimentos que las personas vamos a consumir o con las superficies que van a entrar en contacto con algún alimento, medicamento. ¿Correcto? La transmisión activa es, por el contrario, por una mordedura o picadura directa. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la chinche de cama, cuando estamos hablando de una garrapata, del caso de las mascotas, cuando estamos hablando de los mosquitos. Entonces, son dos tipos de transmisión que, de acuerdo a la biología y al tipo de organismo plaga que estemos observando, será la forma en que vayan generando esta transmisión de enfermedades. Por ejemplo, podríamos mencionar un ejemplo claro, podría ser, por ejemplo, una mosca. La mayoría de las moscas están asociadas, su actividad está asociada a materia orgánica en descomposición, llámese basura, llámese tal vez alguna excreta de mascotas, puede ser también algún cadáver de alguna mascota, alguna fauna urbana que esté en la zona descomponiéndose. La mosca va a tener su actividad, va a depositar sus huevos, se va a generar todo ese proceso de larva en estas zonas y posteriormente va a generar un vuelo hacia la superficie que puede estar posteriormente en contacto con los alimentos. Esto es una transmisión pasiva. Deposita estos patógenos en las superficies. Normalmente las moscas, para alimentarse, van a reclutar una enzima de su aparato bucal para estar suavizando y preparando el alimento que van a absorber posteriormente. Entonces, en esta acción mecánica es cuando las moscas depositan estos virus y bacterias en esas superficies. Por el contrario, si vemos el ejemplo de las cucarachas de igual forma están haciendo su actividad en zonas muchas veces no salubres, fosas sépticas, algunos drenajes. Posteriormente se trasladan a las superficies que entran en contacto con alimentos y, a través de estar justamente generando sus procesos de alimentación y generan sus procesos de excreta, en las excretas van depositando justamente esta cantidad o estos virus y patógenos en las superficies donde se están resguardando o teniendo su actividad. Es ahí el impacto que tiene justamente el desarrollo de estos organismos en un sitio.
Entonces, para comprender o para controlar las plagas de manera segura, es importante conocer y comprender estas enfermedades, incluida la forma en que se transmiten y los efectos que estos pueden tener. Nuestros clientes y terceros del sitio deben ser advertidos de cualquier riesgo para que puedan tomar las precauciones de seguridad adecuada y las medidas de control que corresponden a clientes y terceros. Si vamos observando de manera puntual los hábitos de la transmisión de enfermedades, por ejemplo, podríamos mencionar mosquitos, chinche de cama, pulgas, que son insectos caracterizados o clasificados como insectos que pican, pues se alimentan penetrando en la piel y alimentándose de sangre. Los organismos patógenos pues pueden transmitirse potencialmente en este proceso. Y por ejemplo, una plaga de pulgas de rata, incluso las simples picaduras de estos insectos o picaduras de avispas pueden causar irritaciones que se infectan cuando nosotros nos rascamos la parte afectada. Pues nosotros mismos estamos activando, generando esa reacción al momento de rascarnos y distribuir los patógenos o virus que están en ese momento en nuestra piel. Las moscas domésticas, ya lo habíamos platicado, crean riesgos derivados a que pueden alimentarse de desechos o excrementos y luego se van a sentar en alimentos que puedan estar descubiertos, los infectan con organismos de sus patas, de sus cerdas corporales, de la parte de sus alas, de sus heces, y los riesgos también pueden estar o pueden surgir como resultado de su proceso de alimentación, que implica, como lo mencionábamos, la expulsión de las enzimas salivales, una rectificación sobre los alimentos que van a estar consumiendo posteriormente. En el caso, por ejemplo, de las cucarachas, se ha demostrado que son portadoras de bacterias patógenas, en lo que representa un riesgo significativo en la transmisión de enfermedades, ¿correcto? En entornos como hospitales o hogares para personas para adultos mayores, pues es un riesgo la presencia de estos organismos, derivado a que los riesgos pueden ser justamente significativos en el impacto a la salud que esto puede representar. Si cambiamos de grupo de insectos organismos plaga, por ejemplo, los ácaros del polvo, aunque no con una plaga directa, pueden causar dermatitis y la mera presencia de sus cuerpos muertos y pieles fundidas ha demostrado ser importante para causar problemas respiratorios como el asma. De hecho, cuando hay una infestación de cucarachas en un hogar, justamente todo este cambio de muda que van haciendo cuando van cambiando de etapa ninfal o edad, si quieren verlo de este modo, justamente toda esta acumulación de cutículas de excreta en una infestación pueden generar justamente también esta molestia y una alergia hacia las personas que están viviendo en ese sitio por la acumulación de esas bacterias que están presentes en esas cutículas que van liberando los insectos en el cambio de edad o tamaño. También se ha demostrado, por ejemplo, que las ratas y ratones transmiten a los humanos una serie de enfermedades, como la leptospirosis, por ejemplo, que es una enfermedad de índole respiratorio. Al momento de respirar las heces o tal vez una cantidad importante de orines, tenemos una afectación directa hacia el sistema circulatorio. La salmonelosis, por ejemplo, también está implicada en el impacto o el desarrollo de enfermedades de los roedores. Y bueno, puede ser también la orina una fuente de transmisión de justamente estas enfermedades. Los roedores también pueden ser responsables de la propagación de enfermedades como la fiebre aftosa al ganado. Es un ejemplo. Ok, también razones para implementar programas de control de plagas tienen que estar asociados a los costos directos debidos a las plagas. La mayoría de organismos plagas, por sus hábitos alimenticios, por su comportamiento, por su
capacidad inherente de contaminación, pues pueden estar generando merma en los alimentos, en las materias primas o en los productos que se están procesando o que se están sirviendo al público. Por ende, va a haber un deterioro o contaminación en estos productos. ¿Okay? Por ende, estos alimentos ya no van a ser aptos para el consumo humano, por lo que deben ser destruidos, generando mermas y pérdidas económicas para las personas que están en ese momento generando esta actividad. El consumo de alimentos puede ser exponencial conforme las plagas van generando su proceso de reproducción. Es decir, en una mayor cantidad de presencia de estos organismos, el impacto de mermas en alimentos puede ser mayor. Entonces, ahí es donde entramos justamente a ir identificando los entornos y las situaciones en que una plaga se puede volver un punto de pérdida económica para las personas, ¿correcto? Daños físicos, nuevamente tocamos por hábitos o comportamiento, los organismos de estructuras de madera van a estar dañando normalmente todas aquellas partes o aquellas zonas que tengan una cantidad de celulosa importante, y las podemos estar observando tal vez en un marco de una puerta, las podemos estar observando en tarimas de nuestros almacenes, podemos estarlas observando en una biblioteca atacando libros de valor histórico. Entonces también representa un daño físico y por supuesto un daño o un impacto a algún material con algún valor incalculable, como un bien histórico, una pintura, un mobiliario que puede estar expuesto tal vez en un museo, o que en nuestras casas mismas pudiéramos tener como herencia de nuestros abuelos o bisabuelos justamente estos materiales. La pérdida de la reputación, por supuesto, insisto, cuando nosotros observamos la actividad de plagas en un sitio, muy seguramente no vamos a volver a ese lugar y vamos a dar una recomendación negativa de ese punto, generando una pérdida de reputación de ese lugar, y por ende sabemos que la recomendación más efectiva es la que sea de boca en boca. Entonces, si las personas empiezan a generar esta publicidad o esta recomendación negativa de un lugar, en indirectos, cuando tenemos una presencia de organismos, si regresamos al tema de la actividad de mosquitos, cuando se transmite algún dengue, algún chikungunya, por supuesto vamos a tener a personas, vamos a tener días perdidos de estas personas por la incapacidad que va a generar el que adquieran esta enfermedad. Por supuesto, vamos a tener costos indirectos en la limpieza y saneamiento de alguna zona que fue infestada por organismos plaga. Vamos a tener costos indirectos por el tratamiento médico que puede representar la afectación o la transmisión de esta enfermedad. Y por qué no pensar también en alguna acción judicial, algún potencial de demanda que se pueda tener en ese giro por la contaminación de los alimentos, porque sabemos que todas las marcas están consideradas dentro de una cadena de suministros. Es decir, una marca surte otra para elaborar un producto, este producto es consumido por otra marca, y entonces tenemos un círculo en donde se puede presentar un potencial de demanda cuando los productos no cumplen las condiciones de calidad e inocuidad pactadas. Entonces ahí tenemos un riesgo, una acción judicial hacia estas marcas que puedan estar teniendo esta actividad. También, por supuesto, ocurren situaciones muy sensibles donde está claro que ni la salud ni la propiedad están en riesgos, pero donde una persona insiste en que un animal es una molestia, y es un tema de percepción directa. Esto, por ejemplo, se puede dar en las llamadas repetitivas de aves, como gaviotas, o alguna fobia que se pueda tener de una persona hacia las arañas o estos insectos. Ahí no está implícito un daño a la salud o una propiedad, simplemente es una percepción, una fobia, una molestia, no estar cómodo con la presencia de estos organismos. Por supuesto que habrá situaciones de molestia genuinas,
insisto, por alguna fobia o porque realmente se tiene una presencia importante de estos organismos en ese hábitat, en ese hogar. Entonces, por lo general, los profesionales en control de plagas, los expertos en control de plagas, vamos a requerir proporcionar la información necesaria a nuestros clientes, a los terceros, para brindar esta tranquilidad y, por supuesto, información que les permita conocer de qué forma administrar un problema. Hay factores que van a influir siempre para que un organismo plaga pueda ser exitoso o se pueda establecer en un sitio. Normalmente el primero de estos factores está implicado en la disponibilidad de alimento, ¿correcto? Entonces, por lo general, habrá una fuente de alimento disponible que va a ser utilizada para los procesos metabólicos de los organismos plaga, para su sustento y, por supuesto, también para poder generar su refugio. Pero al mencionar alimento, quisiera solamente darles una referencia. Un ratón doméstico solo requiere 3 gramos de alimento por día para poder subsistir. Una rata puede requerir de 15 a 30 gramos de alimento por día. ¿Esto qué representa? Por supuesto, puede representar la merma de de la hora de la comida, algún residuo de algún alimento que nosotros estamos consumiendo, del cual por alguna razón no hagamos una disposición correcta de estos residuos. La borona de una galleta, un pedacito de pan, es suficiente cantidad de alimento para que los roedores puedan tener capacidad de generar sus procesos metabólicos. Aquí estamos hablando solamente de un roedor. De acuerdo a la capacidad de reproducción que estos roedores tienen, cuando hablamos de una infestación, insisto, vamos a tener un impacto directo hacia el consumo de los productos terminados o de los alimentos que estén disponibles en la zona donde los roedores estén haciendo su actividad. Entonces es importante contemplar los derrames en una cocina, la merma en un restaurante, toda la parte del descamoche o el manejo de residuos orgánicos. Es importante hacer un manejo adecuado de estos residuos para minimizar la cantidad de alimento que puede estar disponible para los organismos. Otro punto importante que vamos a estar buscando o que van a estar buscando los organismos plaga es el agua. ¿Okay? El agua es necesaria para la supervivencia de todas las criaturas. Entonces, la capacidad de las plagas para manejarse sin agua libre y la cantidad requerida van a variar según la especie. Nuevamente, tomando como referencia el ejemplo de los roedores, el ratón solo va a requerir de 3 a 9 mililitros de agua por día. Pero ojo, porque puede subsistir sin agua disponible. De igual forma, una rata requiere de 15 a 30 mililitros por día. ¿Esto qué representa? Alguna fuga que tengamos en la llave del jardín, algún pequeño encharcamiento que tengamos por la acumulación de lluvias, por la falta de mantenimiento en nuestros drenajes. Puede ser la cantidad suficiente de agua que los organismos requieren, insisto, para poder generar sus procesos metabólicos. Si cambiamos de especie, el agua para los mosquitos va a representar el punto de desarrollo para sus huevos. Sabemos que mucho del control de vectores en México está asociado a que nosotros cuidemos cómo tenemos orden en nuestros patios cuando hay una situación de lluvia, que no tengamos cacharros que estén acumulando agua, que la mayoría de cacharros, cubetas o contenedores que estén en los patios estén volteados de tal forma que no acumulen agua cuando esté lloviendo, justamente para minimizar los sitios en donde estos organismos pueden generar sus procesos de reproducción. El refugio también es un punto importante porque van a necesitar un lugar donde vivir, donde protegerse del medio ambiente, donde no sean perturbados, y esto justamente puede ser un caso de protección para algunos depredadores o para las mismas aplicaciones de plaguicidas que los profesionales en control de plagas pudiéramos estar realizando. ¿Okay? Aquí también quisiera dar una referencia
una cucaracha requiere un espacio de 3 milímetros para poder protegerse y refugiarse. 3 milímetros puede ser alguna grieta, alguna hendidura, algún mosaico que no tenga correctamente el sello. Pueden fácilmente penetrar en estos espacios de 3 milímetros. Hay un estudio de la Universidad de Berkeley en donde se observa la capacidad de desplazamiento que tienen los organismos, las cucarachas, en espacios de entre 3 y 4 milímetros, resistiendo muchas veces una presión en su cuerpo de hasta 900 veces su peso. ¿Por qué? Porque están trasladándose por estas zonas muy estrechas para poder generar sus procesos de reproducción y establecer sus nidos. Ok. Y el cuarto punto importante de los factores que pueden favorecer la actividad de plagas está enfocada en los accesos. Cuando un organismo plaga tiene disponibilidad de alimento, tiene la disponibilidad de agua, refugio y tiene una ruta de acceso para poder ingresar a un sitio, se dice que las plagas se establecen cuando tenemos estas condiciones idóneas. Entonces hay que estar buscando justamente estos 4 aspectos para que posteriormente cuando ingresan a un sitio evitemos que se comiencen a reproducir, ¿correcto? Hay 2 vías de acceso muy identificadas para los organismos plaga. Aquella que tiene que ver con una situación pasiva, en donde pueden ingresar en una tarima de producto que estamos recibiendo en nuestra industria, que puede entrar en una mercadería, en un equipo que estamos trasladando de una sucursal de un punto a otro. Allí pueden entrar, si esos equipos tienen una presencia de plagas, los vamos a estar trasladando de un punto a otro de forma pasiva, es decir, no van a generar un esfuerzo para poder llegar a ese sitio. Por otro lado, también se conoce que hay una vía de ingreso activa, que es cuando los organismos plaga van a aprovechar todas esas fallas estructurales y condiciones de falta de hermeticidad de algún local para poder ingresar. Puede ser ventanas abiertas, claros de luz en las puertas, puede ser cuando dejamos las puertas o andenes de carga y descarga abiertos por un tiempo determinado. Esos son puntos de acceso en donde van a llegar por su propio esfuerzo y van a aprovechar justamente esas áreas de oportunidad para poder ingresar en las instalaciones, ¿correcto? Por biología, insisto, un roedor tiene la capacidad de poder ingresar por huecos de un par de centímetros. Los ratones tienen esta capacidad de que su esqueleto está armado con pequeñas vértebras que conforman la columna vertebral, y de esta forma puede doblarse con gran facilidad, aparentando tener un esqueleto de goma, si quieren verlo de esta forma. Entonces, recapitulando, las plagas se van a establecer en el lugar porque encuentran las condiciones idóneas para hacerlo: agua, alimento, refugio y rutas de acceso. ¿Por qué nos afectan las plagas? De primera instancia, porque tienen una capacidad inherente de reproducción. Vamos a tomar otros ejemplos nuevamente para ir teniendo esta proyección. Una cucaracha alemana, que es la que normalmente asociamos a cocinas, tiene de 4 a 8 otecas por año. La oteca es el huevecillo donde están los comportamientos embrionarios de esta cucaracha. Los tienen de 4 a 8 otecas por año. Cada oteca tiene entre 30 a 48 huevos. Entonces, el total de crías por año que una cucaracha puede tener es de entre 120 y 384, dependiendo de la especie y las condiciones ambientales. Y imaginemos una reproducción exponencial. ¿Cuántos organismos podrían representar esta situación? En un año es un número inimaginable. El ratón doméstico tiene 8 camadas por año. Las crías por camada son entre 4 y 7. Entonces estamos hablando que un solo ratón puede representar entre 32 y 54 organismos por año. Una rata noruega tiene 4 a 7 camadas por año
y tiene por cría, por camada son entre 8 y 12 crías. Pues imagínense, se estima que en 2 años un par de ratas, su descendencia puede ser de 60.466.176 roedores. Esto es a la 10ª generación. Si tienen las condiciones de reproducción sin ningún control, sin ninguna medida de control. De igual forma, hay una aproximación del Dr. Hodge que hizo en 1911 en la que se calcula que sin control una pareja de moscas que son liberadas en abril, sin tener, insisto, alguna medida de control, toda su descendencia se aparea y vive para el mes de agosto, se van a tener 191.010 trillones de individuos de abril a mes de agosto. Entonces, la capacidad inherente de reproducción de todos los organismos plaga es uno de los riesgos que pueden estar presentes cuando no se tienen medidas de control y no se adoptan medidas preventivas, ¿correcto? Hay factores que van a tender a limitar el control de los organismos. Los factores como puede ser el nivel de limpieza, el nivel de saneamiento, la disponibilidad de refugio que puede existir en un sitio, son factores que van a estar limitando que un control se pueda dar de forma exitosa. Entonces, la manipulación de estos factores va a ser un punto clave para poder enfocar las estrategias que vamos a estar implementando. Bueno, pero si a todo esto no hemos todavía comprendido qué es el control de plagas, podríamos comentar que el control de plagas consiste en priorizar las medidas preventivas cuando no existe o cuando hay ausencia de plaga y priorizar las medidas correctivas cuando se observa presencia de plaga, y esto es impedir el acceso y posterior proliferación de los organismos en las zonas que se desean proteger o mantener libres. ¿Okay? Un control de plagas eficaz va a requerir cierto conocimiento sobre la plaga y sus hábitos. Entonces aquí entra el usar este conocimiento para poder identificar las estrategias de control que pueden ser implementadas, insisto, de acuerdo al entorno y la situación que se esté viviendo. El primer paso para implementar programas de control de plagas está asociado hacia identificar correctamente la plaga que está afectando el sitio. El segundo paso es, una vez identificando la plaga que está afectando este sitio, saber su estilo de vida, sus comportamientos alimenticios, su ciclo de vida, su biología, para utilizar esta información y evaluar las estrategias que nos van a permitir controlar este organismo. ¿Correcto? Durante la etapa más importante que nosotros identificamos en Reto Kill Terminix en nuestros programas de control de plagas está justamente la inspección. Es donde a través de una entrevista con nuestros clientes, de conocer un historial de actividad, las zonas en donde los organismos plagas se están observando, utilizamos toda esta información para poder identificar cuáles son los sitios y las condiciones que puedan estar favoreciendo la presencia de estos organismos en esta zona. ¿Okay? Cualquier factor que sea determinante para apoyar la infestación, pues debe ser gestionado, debe ser manipulado para poder minimizar la presencia de estos factores para los organismos plaga. Por ejemplo, también es importante identificar si dentro de estos sitios hay personas vulnerables o personas sensibles a la aplicación de algún plaguicida. Aquí es importante que niños, personas, mujeres embarazadas, adultos mayores y la presencia de mascotas sean observadas de manera previa antes de tomar una decisión de hacer una aplicación química, porque este grupo está considerado como personas vulnerables a la exposición de alguna aplicación de plaguicidas. Siempre es importante que todos estos puntos o áreas de oportunidad o factores que estén favoreciendo la actividad de una plaga
se identifiquen en un plano con la finalidad de ir gestionando las diferentes estrategias que se pueden ir implementando, ¿correcto? Toda esta información nos va a ayudar a construir un plan de acción, incluida la eliminación de las fuentes de alimento, acciones de limpieza que debemos implementar en conjunto, acciones químicas y no químicas que van a formar parte del programa de control de plagas. Por supuesto, buscando que el control químico sea una de las últimas pautas que vamos a estar tomando de acción, ¿correcto? Uno de los principales objetivos, insisto, de la inspección es poder identificar niveles de infestación, tipo de plaga que está afectando un sitio, sitio de refugio, puntos de anidamiento, impacto que puede tener en el producto, material o servicio que se está ofreciendo en ese sitio. Y por supuesto va a haber áreas que pueden ser más sensibles o que pueden tener una mayor afectación que otras. Entonces, en este levantamiento, de esta inspección, es donde se observan estos factores y se comienzan a tomar las decisiones de estrategias de monitoreo, es decir, colocar ciertas trampas, ciertos equipos que nos permitan conocer qué tipo de plaga, cuáles son las rutas de ingreso, de qué forma ir identificando los sitios donde se tenga una mayor presencia de estos. ¿Okay? Tenemos que saber qué buscar. Las aves y algunos insectos vuelan, otros insectos y roedores son de comportamiento rastrero. El conocimiento y la biología, el conocimiento en la biología y el comportamiento de las plagas es muy importante para saber dónde buscar y dónde generar las estrategias de control directo en donde tienen su sitio de refugio, nidos o madrigueras, ¿correcto? Algunos organismos plagas son nocturnos, algunos otros están asociados hacia nidos de pájaros, como algunos los corucos, por ejemplo, y algunos otros pueden estar asociados, por ejemplo, al daño que pueden estar generando en paredes o en superficies para estar generando sus procesos de reproducción. Cuando la actividad puede ser difícil de identificar o entender, pues tenemos que tener otro tipo de estrategias, los monitoreos, las trampas de luz UV, trampas de goma, que nos permitan, si en el momento no podemos localizar una actividad de algún insecto, estos dispositivos nos permiten tener un monitoreo 24/7 en donde nos pueden dar información valiosa de rutas de acceso o zonas por donde los organismos plaga se puedan estar trasladando. Okay. Entonces, en resumen, las decisiones para resolver un problema de plagas están hechas con base en una necesidad determinada. Regreso nuevamente a lo que mencionamos al principio, de acuerdo al entorno y la situación. No van a ser las mismas medidas las que podamos implementar en un hospital que en una oficina, en un laboratorio que en una industria alimentaria, en una habitación de hotel que en un jardín. Siempre debemos de tomar una decisión de acuerdo a la necesidad específica en torno que se está presentando. Todas las técnicas de manejo disponibles y efectivas son coordinadas dentro del programa de control de plagas. La salud, la estética, la satisfacción, el confort y otros factores subjetivos son considerados cuando se determina el nivel de plaga aceptable en un sitio, ¿correcto? La participación y cooperación del cliente es un aspecto fundamental para el éxito de un programa de control de plagas. Pero de esto vamos a hablar en nuestro próximo webinar, que está programado en el mes de mayo, en donde con mucho gusto estaremos platicando del tema manejo integrado de plagas, en donde vamos a conocer todas aquellas estrategias de control que podemos implementar en conjunto para minimizar la presencia de estos organismos en nuestro hogar o centros de trabajo, ¿correcto? Si tienen en este momento alguna duda, la pueden escribir en el chat y con mucho gusto trataremos de esclarecerla. De mi parte, es agradecerles el espacio, la atención que me prestaron durante estos minutos y quedo a sus órdenes para saludarnos en una siguiente ocasión. Muchas gracias.
Muchas gracias, Abraham. Pues, buenos días, Mónica. Muchas gracias a ti. El material va a estar compartido en YouTube y les vamos a hacer llegar una infografía con la información de manera resumida para que todos la tengan. Esto va a ser a vuelta de correo electrónico y en YouTube lo van a poder encontrar dentro de 2 días. Gracias a ti también, Pedro. Gracias, Mónica León. Graciela, mencionaste que hay acciones según las necesidades químicas y no químicas. Es correcto, Graciela. Insisto, dentro de los programas de control de plagas, si hablamos per se de control de plagas, las acciones correctivas va a ser la aplicación de un químico. Pero estamos quedándonos cortos porque no estamos observando las causas que pueden estar favoreciendo la presencia de estos organismos. Esto lo vamos a ver de manera mucho más puntual y detallada en el tema de manejo integrado de plagas, porque el control de plagas puede quedar limitado solo a mantener la actividad de estos organismos en un nivel aceptable, es decir, que no puedan observarse, que no puedan estar presentes en una instalación. Pero no es todo, todavía tenemos que gestionar muchas actividades que en conjunto pueden estar asociadas hacia el plan maestro de limpieza, hacia los programas de mantenimiento de una instalación, hacia la exclusión, las barreras físicas que pueden estar presentes en este sitio, condiciones ambientales que pueden estar presentes en los perímetros exteriores de un inmueble. Entonces todavía hay muchos elementos que se tienen que considerar para implementar los programas, pero esto, insisto, se verá de manera mucho más puntual en manejo integrado de plagas, donde ya vamos a establecer todos los elementos que integran una estrategia sustentable de manejo de plagas que pueden estar afectando sus instalaciones. ¿Correcto? Bajo control a la vista, si quieres entenderlo de esa forma, es correcto. Muchas veces es un programa que no requiere tal vez un seguimiento, solamente es evitar que esta plaga aparezca en el sitio, pero no vamos más allá. Entonces, es justamente la evolución que tienen que ir llevando o que se tiene que ir implementando en la parte del control de plagas. Alejandro, no hay certificación de este webinar. Solamente vamos a compartirles una infografía con el resumen de la información. Gracias, Graciela. Gracias, Lourdes. Gracias, Melissa. Mario González, una pregunta muy puntual. ¿Aplicar fosfina a productos que van a sacar en secado de papel podría matar huevecillos que van dentro del material? Ok, tocaste un tema importante o interesante, Mario. En efecto, un tratamiento de fumigación, que es el concepto específico de un tratamiento con fosfina o gasificación, el concepto de fumigación es eso, está evaluado que va a atacar todas las fases o los estadios de un organismo, huevos, larvas, adultos. Entonces sí, se puede aplicar una fumigación. Por supuesto, hay que evaluar las condiciones, el lugar, el tipo de material que debe ser tratado para poder observar si es un tratamiento viable por condiciones de seguridad, entendiendo que el tema de fumigación es uno de los tratamientos más especializados y de mayor riesgo que existe de control de plagas, pero por supuesto podemos aplicar fosfina en este tipo de materiales, insisto, conociendo todo el entorno y las condiciones de almacenamiento y volumen. Pero con mucho gusto, si necesitas algo en particular, contáctanos para poderte ayudar. Gracias, Abraham. Zaira, muchas gracias. María Leonor, ¿nos pudieran compartir una lámina de los diferentes tipos de gorgojos, por favor? Esta información tendríamos que checarla para ver si pudiéramos compartirla, porque es un poco complicado hacer materiales para cada uno de los webinars. Lo que sí van a tener es la información de manera muy simplificada y muy fácil de entender en una infografía sobre este webinar. Mario, gracias. Graciela, excelente información. Saludos. María León, muchas gracias.
Pues bueno, esto sería todo por parte de nosotros. Agradecemos a cada uno de ustedes por estar presentes, por haberse conectado a este webinar, y pues los esperamos en el próximo. Les estaremos haciendo llegar la información vía correo electrónico y nos da muchísimo gusto que estén aquí conectados con nosotros. Que tengan un excelente día y pues los esperamos en el siguiente webinar. Gracias. Gracias a todos. Gusto en saludarles. Hasta pronto.